Ahorita temas de la década del 90, que acá que somos toda gente joven, pero con un espíritu renovado y también buenos paladeadores de la música. Se siguen enganchando y tiene cierta vigencia. Paola Farera, bueno, noche de vuelta, Paola, te vuelvo a Buenas saludar. noches. Que hay una cuestión que siempre pareciera ser que está en tela de juicio, que tiene que ver con qué representa la ESI, la educación sexual integral, en las escuelas, en los institutos, bueno, en todo lo que es el sistema educativo argentino, ¿no? Hay una ley que es del 2006, que es la 26.150, estamos diciendo bien, que plantea determinadas cuestiones y es un poquito lo que venimos a charlar hoy para tener claro cuál es el espíritu o a dónde apunta esta ley. Bueno, buenas noches primero. Sí, tal como decís y como anteriormente mencionaste, la ley cumple ya 17 años, es una ley que tiene cierta antigüedad en el sistema y dentro de las políticas educativas y que sin embargo, desde entonces y hasta nuestros días, ofrece mucha resistencia, ¿sí? La Sí. incorporación de la educación sexual integral. eh, Ahora vamos a hablar un poco sobre la resistencia y por qué, o qué, cuál puede ser el origen de esa resistencia. Pero me gustaría primero plantear el espíritu general, el marco, el espíritu macro, quise decir, de esta ley de ESI. Sí. ¿A dónde apunta? ¿Cuál sería el sentido más general? Y después nos metemos por ahí en lo más específico, ¿no? Sí, la ley, bueno, a esto iba un poco, ¿no? Porque las resistencias vienen de la mano del desconocimiento, ¿sí? Claro. Y hablar de educación sexual integral es hablar desde un enfoque en particular que implica pensar a la sexualidad desde varias dimensiones, no solamente desde una dimensión biológica o netamente centrada en lo genital. Que es lo más tradicional, ¿no? Exacto. Antes yo recuerdo cuando era chico, en la escuela, nosotros cuando hablábamos de sexualidad, hablábamos del ciclo menstrual de la mujer, o hablábamos de, no sé, de la eyaculación en los varones, digo, todo asociado a lo biológico. Pero la ESI habla de que la sexualidad es mucho más que lo biológico. Exacto. Sí, va mucho más allá de un enfoque biologicista, sino que tanto la ley 26.150 como la ley provincial, que se sanciona en el 2015, sí, la ley 14.744, plantea a la ESI desde múltiples dimensiones afectivas, dimensiones éticas, dimensiones psicológicas, dimensiones biológicas, religiosas, ¿sí? Que invitan a pensarla desde una dimensión integral.
ahora, referido a cómo la ley de ESI ayuda al cuidado del cuerpo, de las buenas prácticas además, que tengan que ver con la genitalidad y con la sexualidad sobre todo. Bueno, es también importante pensar que es una ley transversal, ¿sí? Y que en esa medida, desde la transversalidad, se piensa, ¿sí?, la inserción de la ESI desde el nivel inicial, desde el nivel de enseñanza inicial al nivel superior. Y esa transversalidad nos corresponsabiliza a todos los actores institucionales. Es decir, es importante pensar que en este marco del cuidado, no solo algunos especialistas o algunos docentes que se consideraron tradicionalmente como expertos en determinadas áreas, ¿sí?, o naturales, o en biología, o en secundaria, salud y adolescencia, psicología, ¿sí?, o personas ajenas a la institución que en calidad de especialistas venían a dar talleres, ¿no? Sino que todos los actores institucionales somos potentes y estamos legitimados a partir de esta ley para el abordaje, ¿sí?, de situaciones. Perdón, Sí. Paola, no legitimados, estamos obligados. Digo, Totalmente. la ESI nos afecta, yo soy profesor de historia, pero a todos nos afecta la ESI. Entonces tenemos que todos buscar el enfoque. Y pensaba, por ejemplo, en algo que me pareció muy importante, que vi en el jardín del nene mío. Yo tengo un nene chiquito de 5 años, que de nombrar las partes del cuerpo no con eufemismos, sino con su nombre. No decir chochi o la cola de atrás, como no diferentes, sino hablar de pene, de vagina. Eso al permitir nombrar a las cosas por su nombre, digo, a los adultos nos permite también identificar determinadas prácticas o cuestiones que pueden estar afectando la salud, la integridad psíquica y física de un niño y de una niña. Bueno, esto que dos cosas que es importante que bien mencionas, ¿no? Esta cuestión de que es obligatorio nos ubica en un lugar de responsabilidad. Por eso yo hablaba de la corresponsabilidad. No es una cuestión de decisión, de elección. En tanto es un derecho, ¿no?, del estudiante, es una obligación de todo agente, ¿sí?, educativo de trabajar en el marco de educación sexual. Y además nos ayuda a pensarnos como agentes del Estado que somos. Exacto, ¿no? exacto. Y tenemos una función social que cumplir. Y esto que decías, que alude a uno de los propósitos del programa de educación sexual integral cuando se sanciona la ley, que tiene que ver con el hecho de brindar información, ¿sí?, pertinente y actualizada, ¿no? Que muchas veces nuestros estudiantes carecían de esta información y que también pasaba que si en casa determinadas cuestiones no se hablaban o se abordaban de una manera, en la escuela esto no se trabajaba, porque hay un currículum muchas veces en las escuelas que es también parte de un currículum nulo, ¿no? Los docentes muchas veces no hablan de esto. Muchas veces también por desconocimiento, porque lo que sigue pasando es que los docentes carecemos o no nos sentimos autorizados para abordar lo que es la educación sexual integral, creyendo que es solo el abordaje curricular lo que nos invita a trabajarlo, la única puerta de entrada, ¿no? Cuando en realidad la ley también establece diversas puertas de entrada para el abordaje de la educación sexual integral. Una de ellas tiene que ver con la enseñanza y tiene que ver con la dimensión curricular, pero hay una de estas que tiene que ver con la primera, si se quiere, planteada al menos en este sentido, que tiene que ver con la reflexión sobre nosotros mismos y que invita a recorrer nuestras experiencias, nuestra biografía escolar, pensar cómo pensamos nosotros la sexualidad, cómo nos posicionamos nosotros ante la alteridad, ante el otro, porque hace a cómo establecemos vínculo con el otro, cómo trabajamos, no sé, en pos de las convivencias. Digo, a ver, se me ocurría algo que me pasó a mí en el aula hace poquito, en un tercer año de secundaria, donde estaban trabajando los chicos en grupo, yo estaba dando mi clase, bueno, estaba picoteando de un grupo a otro, íbamos viendo dudas y demás. Y por ahí escucho que en uno de los grupos, un estudiante le dice a un estudiante, y perdón la palabra, dice, cállate puta, vos no sabes nada. Digo, y ahí eso a mí me permitió intervenir en esa situación y hablar un poquito también de la forma en que la estaba insultando. Primero que la estaba insultando y después la manera en que la insultaba y todo lo que implica la construcción que hay detrás de ese callate puta. Digo, ¿no? Y yo estábamos estudiando historia, digo, pero eso también es hacer ESI en el aula, me parece. A ver, corregime vos. No, tiene que ver con, de hecho, para mí, con otro de los ejes que tampoco, digamos, todavía nombramos, que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Exactamente. Pero que es otro de los ejes, porque en realidad yo a veces también lo trabajo en el aula y cuando entre los varones se tratan de puto o marica, ¿no? También. Porque se muestran como, no sé, sensibles, ¿no? Me pasó en una clase que un alumno se emocionó y lo primero que apareció fue el marica, ¿no? Entonces, cómo nos forman y hemos sido formados de ciertos mandatos sociales y también de determinados estereotipos que hace que para un género se espere, ¿sí?,
un tipo de conducta, para el otro otro tipo de conducta. Y que una orientación sexual sea un insulto, digo, o una... Bueno, que tiene que ver con el otro eje, que es reconocer la diversidad, claramente, ¿no? Claro. La diversidad en sentido amplio, por otra parte, no solamente desde esta cuestión desde la orientación sexual o la identidad de género, sino reconocernos como distintos y también erradicar esta idea de, bueno, yo te banco, tolerarla, ¿no? Es diferente, Sí. ¿no? Sino que, importante digo esto de pensar en respetar lo diverso y en potenciar lo diverso, que nosotros como agentes educativos potenciemos esta diversidad y que sea, digamos, la puerta de entrada de las convivencias. Alentar a que florezcan las personalidades, los intereses, las ganas, y digo, no solamente... Bueno, coartarlo ya sería directamente casi un crimen para un docente, pero digo también de alguna manera buscar la forma de alentar permanentemente que cada uno busque, pues los adolescentes, bueno, creo que todos a lo largo de nuestra vida, pero en particular la adolescencia y la niñez, son momentos muy especiales donde se está conformando la personalidad, donde se están cimentando muchas de los rasgos que después van a conformar la personalidad de ese adulto del día de mañana, digo, y poder alentar esa libertad y esa búsqueda y respetarla y acompañarla, creo que es una tarea fundamental, nuestra como docentes. Sí, sin lugar a duda, y es parte de lo que todo el tiempo hablamos, que es la inclusión, ¿no? Exacto. Incluir es en cada acto educativo, en cada práctica. Por eso, cuando hablamos de la ESI, de la transversalidad de la ESI, de la corresponsabilidad de la ESI, implica pensarla más allá y más acá de lo curricular, porque en cada una de las decisiones que tomamos estamos trabajando en el marco de educación sexual integral. Si nosotros pensamos al otro desde su afectividad, desde cómo impacta nuestra práctica en el otro, o cómo deja de impactar una omisión, porque muchas veces tanto lo que hacemos como lo que no hacemos también es educación sexual integral, me parece que, bueno, tiene mucho que ver con esto que... Y esto alguna vez, en alguna oportunidad tuvimos la suerte de poder entrevistar a Graciela Morgade, que es una referente en ESI en nuestro país. De hecho, ocupa un alto cargo en el Ministerio, creo que de la Mujer en este momento, de la Nación, o vinculado a la ESI, y preguntábamos y por qué costaba tanto desplegar la ESI, que es obligatoria, que es una ley que hay que cumplir en el sistema educativo, y lo que ella nos hablaba era lo que directamente estabas vos afirmando recién, de la omisión de parte de los docentes que por temor, por no saber, por no sentirse seguros, en eso no me meto porque me meto en camisa de 11 varas. Y bueno, creo que es un poquito también lo que hay que empezar el camino que nosotros como docentes tenemos que empezar a recorrer. Sí, este año afortunadamente ha llegado a las distintas instituciones educativas, distintos niveles de enseñanza, una capacitación en servicio de referentes escolares de ESI, que es pensada en este sentido, ¿no? En capacitar a nosotros, capacitarnos a nuestros docentes y también de alguna forma promover esta habilitación y este trabajo en relación entre las instituciones y la jurisdicción, ¿no? Porque la escuela sola no puede, porque esto es un trabajo en territorio, porque además tiene que insertarse en cada institución y a la luz de cada proyecto institucional también debe encarnarse la ESI, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que hacía mucha falta desde el 2015, si no me equivoco, no había ninguna capacitación, al menos en servicio, y este año se renueva ese compromiso y creo que es fundamental para potenciar y arraigar sobre todas las cosas la educación sexual integral en nuestras escuelas, que es tan necesaria. Pero yendo un poco más allá todavía y poder pensar la educación como sistema y como política pública, qué importante también cuando hablamos del Estado, porque esto que está pasando con las capacitaciones no es casual, por supuesto. Justamente el Estado provincial toma una decisión política, que es la creación directamente de una dirección de ESI, dentro del esquema administrativo del organigrama de la Dirección de Cultura y Educación, se crea la Dirección de ESI y a partir de esa creación es que bajan todas estas diferentes acciones específicas, como por ejemplo capacitaciones en servicio para los docentes o también coordinaciones curriculares con las instituciones, con las escuelas. Bueno, digo, también pensar que la política pública genera también y promueve diferentes cuestiones que a veces es difícil visibilizar, la gente no lo sabe obviamente, pero es a partir de esas políticas que se pueden desplegar estas acciones territoriales específicas, ¿no? Exacto. Pero bueno, no sé Paola, también si quedó alguno de los ejes sin tocar, creo que hemos abarcado unos cuantos, pero sí decirte muchas gracias por tu tiempo, por tu desarrollo disciplinar acá, tu especificidad, que ha sido
realmente muy esclarecedor para aquellos que estamos dentro del sistema, pero todavía nos falta un poquito, y aquellos que hay que meternos un poco más. Yo te agradezco, hay algo que quería agregar antes de despedirme, que tiene que ver con algunos hechos acontecidos la semana pasada en nuestra ciudad, donde se plasmaron determinados mensajes que no hacen más que desvirtuar y confundir a la sociedad, y sobre todo a las familias que tan temerosas suelen ser y tan resistentes. Esto que cuando comenzamos a hablar yo te mencionaba, porque en lo personal fue algo que, además de angustiarme y generarme bronca, me preocupó y me sigue preocupando mucho, ¿no? Cómo se utiliza un mensaje desde el cual se hace política, que no es una política educativa, que es parte de una política partidaria, y que en este sentido rompe con un trabajo que venimos haciendo sostenidamente desde las instituciones educativas, que es parte, como te decía, de una política de cuidado y de protección de derechos. Sí, las leyendas que aparecieron en algunas escuelas en la ciudad de La Plata pintadas con algunas leyendas que ahora no recuerdo bien, pero que tenían que ver, asociaban a la ESI con corrupción de menores. Con corrupción de menores, con abuso, con cuestiones ideológicas. Bueno, desmitificar un poco eso también, ¿no? Sí. Que solamente es garantizar los derechos de los pibes y las pibas y también contribuir a su cuidado y al cuidado de la integridad física y psíquica de ellos. Exacto, así que desde ese lugar les agradezco también esta oportunidad como para aportar desde mi pequeño lugar a construir estos mensajes que tan violentos son, ¿no? Bueno, hoy será un primer capítulo de muchos otros que seguramente, porque acá la compañera Paola es docente del instituto y tenemos el lujo y el agrado de tenerla circulando siempre por los pasillos. Seguramente nos faltará la oportunidad de retomar cada vez que haga falta y todo lo que sea necesario estas temáticas. Gracias, Paola. Gracias a vos y a ustedes. Bueno, seguimos entonces con un poquito más de música. Vamos con Ruleta de los Piojos y hasta el próximo 136 al aire libre, el programa del Instituto de Formación Docente y Técnica 136 de Ensenada.